Pues el movimiento panafricanista es un movimiento político que tiene sus inicios por allá a mediados de los 80, ¿vale? Con los movimientos Free Nelson Mandela, ¿vale? A partir de este momento hay toda una serie de organizaciones africanas que, bueno, efectivamente se organizan en esa línea para exigir la liberación de Nelson Mandela y exigir el final del apartheid en Sudáfrica. Entonces, en una de esas acciones, pues un grupo de jóvenes africanos, entre ellos Marcelino Bonjale, van a ocupar la embajada de Sudáfrica, ¿vale? Y este es como el hito inicial del movimiento panafricanista aquí en España. Después, en los años finales de los 80, principios de los 90, hay un personaje que es el doctor Arcelin, que va a impulsar la lucha por la dignidad de las personas negras y las personas africanas a través de exigir que el Museo Darder de Banyolas deje de exponer el cuerpo disecado de una persona de la etnia San, ¿vale? De Lesoto, y efectivamente lo regresen al continente y le den una sepultura digna. Eso ha sido una de las luchas más grandes contra el Estado español y que más ha abierto las venas del sistema pues, racista, colonial y esclavista en el que se funda la creación del Estado español. Pues a partir de ahí, pues otra serie de acontecimientos van a ir pues precipitando o originando un tipo de activismo y un tipo de organización política de ruptura epistémica, que es el que representa el movimiento panafricanista de España, del cual tengo la enorme suerte de ser vocero ahora, durante este año, o sea, hace un año. Entonces, la persona que nos acompaña, quien es realmente la estrella hoy, es Abu Mfume. Pues se puede decir muchas cosas de Abu, por ejemplo, Abu es un periodista, es activista y también es director de Uhuru Africa TV, ¿no? Es director también de la revista Reparación Africana, una persona que ha dirigido una serie de medios de comunicación como GEA, One Africa, Afrotown, Guía Africana de Negocios, Omowale, Culturas Africanas, Radio Voz de África. En 1990, pues fue uno de los cofundadores de la línea de la delegación española del New Black Panthers Party, del partido del partido de los Nuevos Panteras Negras. Aparte de eso, pues había sido también cofundador, ha sido portavoz de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Migrantes entre 1999 y 2001, es doctor honoris causa por la Malcolm X College de Chicago y doctor honoris causa también por la Universidad Indígena de Bolivia. Es miembro de la Cuarta Internacional Panafricanista, de la cual es también cofundador, y se puede decir además que es el principal impulsor de ese espacio, que ya está un poquito por encima del movimiento panafricanista de España, porque es ahí donde pues ya están organizaciones de Nigeria, de Londres, de Colombia, de Ecuador, de Brasil, de República Dominicana. Es el espacio global panafricanista desde el que nosotros actuamos, ¿vale? Pues muchísimas cosas se pueden seguir diciendo de Abuy. Abuy es también escritor. Desde este punto de vista, pues ha escrito Malcolm X y la generación hip hop en 2012. Ha escrito un libro que tiene que ver más con la política ecuatoguineana, que es Conversaciones con Huellas Chicampo en 2017, y recientemente 50 años de activismo de mujeres negras en España. Pues
por allá en los años, a principios de los años 2000, cuando todavía no se hablaba de racismo institucional en este país, cuando parecía que era una aberración hablar de que había existido el racismo institucional, Abu Mfoube fue uno de los primeros en traer ese concepto y de alguna manera hacer la suficiente fuerza para que las instituciones asumieran que el racismo podría estar más allá del prejuicio, que había toda una estructura institucional en la que descansa y que lo practica sistemáticamente. Pues ha sido también relator de la ONU en 2010 en el Tribunal Mundial por la Reparación por la Esclavitud que se creó en Berlín. Decir también que la creación de ese tribunal forma también parte del activismo que viene haciendo Abu Mfoube durante todo este tiempo. Ha sido también uno de los impulsores de lo que ha sido la PNL por la reparación africana aquí en España. Es una PNL cuyos datos les pondré luego en el chat para que también lo puedan consultar como bibliografía y como referencia de lo que hace el movimiento panafricanista y lo que ha hecho Abu Mfoube. No sé si escuchamos un ruido ahí un señor que está, es mi hijo que está. Entonces, una cosa, aparte de eso, y él no sabe que lo voy a decir, pero allá va. A mí hace unos años les pregunté a un amigo, bueno, a un conocido que forma parte de la oposición, del núcleo duro de la oposición ecuatoriana contra la dictadura de Obiang Nguema, en Guinea Ecuatorial. Le pregunté por qué personas como Abuy, que tenían una trayectoria política de militancia de base, no estaban al frente de la oposición ecuatoriana, ¿no? Entonces, él me contestó que pues Abuy no era tampoco muy querido dentro de la oposición guineana, ¿no? Y más tarde, sabiendo cómo es la oposición guineana, cómo es de eurocéntrica, cómo es de alienada, pues entonces, para mí eso es un halago para Abuy, ¿no? Y desde ese momento, esa fue también una de las razones por las que yo decidí que el movimiento panafricanista de España era uno de los espacios donde yo me veía también militando, ¿no? No sé, alguna otra cosa que quiera decir a Abuy. Le dejo la palabra. Él tiene 40 minutos. La idea es que, a ver cómo vamos de tiempo. La idea es que él tenga entre 35 y 40 minutos. Yo le avisaré cómo va el tiempo y que yo tenga 20 minutos y ya después, que es lo que por lo menos a mí más me interesa, que se pueda hablar suficientemente y conversar, ¿vale? Que pueda haber un intercambio enriquecedor, ¿vale? Hermano, Uhuru, bienvenido. Muchísimas gracias. Primero a los organizadores de este seminario, a la propia Universidad de La Laguna y a los docentes que llevan este espacio. Agradecer a EMBA por ese trabajo bueno, el que en España es pionero, ¿no? Que en Estados Unidos quizás es más normal que los movimientos sociales estén en el marco académico. La tradición española y latina es que la universidad es como una especie de búnker y fuera pasan cosas que de vez en cuando alguien saca por la tele, pero que no permea, ¿no? Así que, y también a los profesores que ya lleváis haciendo este seminario, que no sé ahora los nombres porque aquí en la pantalla no aparecen, pero también un agradecimiento. Bueno, yo voy a hacer es una introducción sobre lo que es el panafricanismo, el racismo y la subjetividad panafricanista en torno al Black Power y al racismo. Decir que muchas de las experiencias que aquí vamos a relatar están en la propia tradición española de lucha, el cimarronaje, que es la base política. Vamos a hablar, por tanto, de cuestiones políticas y, por tanto, de interpretaciones políticas. Normalmente, cuando en España se habla de racismo o negros, se ve desde una perspectiva folclórica o más bien
cultural o de una chica que canta flamenco y es negra, de, en fin, un rapero, como algo muy fuera de lo que es la historicidad, ¿no? El primer aspecto que tenemos que conocer para entender cuál es la subjetividad panafricanista y la interpretación del Black Power en torno al racismo, primero es la definición de racismo y después su propia esencia. Últimamente las instituciones, y con ello también han colaborado la academia, han degradado muchísimo el concepto del Día Mundial, el tema del lenguaje y la semántica. Ahora se habla del Día Mundial contra la eliminación de los prejuicios racial, no sé cómo le llaman ahora, Día Mundial contra la eliminación del prejuicio racial, cuando es el Día Mundial contra el racismo. El racismo es una estructura, mientras que lo que se celebra es un hecho concreto. Entonces, cuando se habla de ese tipo de enunciados, hay que tener muy claro que ese tipo de enunciados persiguen es un acto muy concreto, que es que un policía pega a un negro, es un acto concreto. No tiene nada que ver con el racismo. El racismo es algo estructural, es algo histórico y que está en la historia. Por eso el origen, cuando surgió el Día Mundial contra el Racismo, en Soweto, tras la matanza de los estudiantes, era el Día Mundial contra el Racismo. Pero los propios racistas en el gobierno y en las instituciones van modificando semántica y dialécticamente estos hechos hasta despojarlo del significado. Por ejemplo, el día de liberación africana ya es el Día de África. ¿Pero qué es África? Si es un ente oprimido, ¿cómo va a ser? El Día de Liberación Africana fue creado para liberar África, no para celebrar África como un sitio maravilloso lleno de animales y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos primero que entender cuál es la lucha por la conceptualización y el lenguaje en todo este tema que tiene con el racismo. Primero pasamos a definir de una forma telegráfica qué es racismo. Racismo es prejuicio más poder. Racismo no existe racismo de gays, racismo de lesbianas, racismo de negros, racismo de pobres, todos esos conceptos que crea la posmodernidad y los hipsters en la academia para poder negar la realidad, ¿no? Ahora llega John Biden al poder y, sin embargo, John Biden sí conoce bien lo que es el racismo porque él fue uno de los relatores cuando era senador sobre el tema del apartheid en Sudáfrica, ¿no? Por tanto, las personas que en el ejercicio de su activismo político conocen el racismo, cuando llegan a las instituciones de poder o llegan a la academia, suelen tender a desconocer esa realidad que han realizado, ¿no? El racismo es prejuicio más poder. El racismo no es que yo vaya por la calle y que alguien me mire mal. Me puede mirar mal porque soy feo, porque soy guapo, porque le caigo mal. Eso no es racismo. Que un negro discuta con alguien, eso no es racismo. El racismo está estructurado por el sistema y tiene como objetivo el poder. Prejuicio más poder. Cuando la policía para a un negro por la calle, le para, primero porque tiene un prejuicio, sospecha que ese, como es negro, seguro que va armado, seguro que ha robado, seguro, y luego tiene un poder que le otorga su placa, el poder de la Constitución, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que tienen el monopolio de la violencia. Ese es el racismo. Lo demás son cuestiones entre personas humanas que pueden tener diferencias como cualquier otra y no tiene por qué ser racismo. Desgraciadamente, últimamente las nuevas generaciones de jóvenes negros que han llegado a la opinión pública española lo han hecho desde fuera del activismo, lo han hecho desde las redes sociales, desde cuestiones folclóricas. Entonces han sido útiles a la supremacía blanca para promocionar ese estilo de racismo donde, porque me han mirado mal, todo el mundo es racista, donde se banaliza el concepto de racismo, el concepto de fascismo, todas las palabras se han banalizado tanto que pierden sentido, y eso se ha conseguido en favor de los propios racistas, porque ellos saben perfectamente qué es el racismo. Entonces utilizan a estos jóvenes para que en los medios hablen, se mezcle todo y todo sea una confusión muy grande. El otro día al hilo de esto había una discusión en las redes sociales entre el portavoz del movimiento panafricanista, el señor Emba, que nos acompaña aquí hoy, y una compañera de Guinea Ecuatorial,
mezclaba lo que es una dictadura con el racismo. Entonces quería, no, es que la dictadura en Guinea también es racismo. Bueno, esa confusión de conceptos nos lleva a que no se pueda luchar contra el racismo. Una dictadura es un ejercicio de poder, digamos, totalitario, pero no tiene nada que ver, no tiene por qué ser racista. Ceausescu, la Unión Soviética, muchas dictaduras en el mundo que son horribles y no por eso son, o sea, no son racistas, ¿no? Y hay muchos grupos racistas que son democráticos y que no son dictadores. La mayoría de los partidos políticos en España supuestamente son partidos democráticos. Sin embargo, sus actitudes y su forma de acción no ha cambiado mucho desde Arias Navarro a Suárez, Aznar, Zapatero, Felipe González. Siempre ha sido la misma. Y en el caso de Canarias, donde nos ocupa, donde están ustedes, había una regresión. Canarias, que en los años 60 y 70 tuvo una explosión de conciencia africana, entre otras cosas, debido al trabajo de gente como Cubillo. Hoy en día es una regresión eurocéntrica. Cuando yo veo la televisión canaria, que la puedo ver desde mi casa, oigo cosas como las que dirían la gente en Wisconsin, en Estados Unidos, o en Noruega, o en Suecia, y se olvidan de que están a 12 kilómetros, prácticamente en suelo africano, y están hablando como si estuvieran en Júpiter. Esto es una construcción también de parte de las élites intelectuales y académicas que crean esa sensación, en este caso a los canarios o a los sudafricanos blancos en Sudáfrica en su día, o a los blancos en Australia o a los blancos en Argentina, de que ellos no tienen nada que ver con lo que les rodea, ¿no? De que Argentina no tiene nada que ver con Brasil, ni Bolivia, esos son indios, nosotros somos europeos en América, o Chile. Todas esas construcciones las he visto en todos esos países que he ido, con cuestiones de panafricanismo. Siempre están los blancos viviendo un mundo europeo aparte en la propia África también existe, ¿no? Y conceptualizando y creando unas teorías, unas categorías filosóficas que los propios negros luego asumen. Bueno, el origen del panafricanismo como argumento político y deontológico procede de un contexto que hay que tener en cuenta. El contexto es el contexto de la esclavitud, el colonialismo, el apartheid, y que frente a esa violencia colonial que los europeos generan a los africanos pues se rebelan, se organizan, pero llega un momento en que los africanos, tras muchos fracasos, deciden generar un marco de pensamiento filosófico de una subjetividad, y que les permita generar un marco de unidad política. Es decir, el cimarronaje, que también se conoce como quilombismo, como palenque, como cumbe, ya nace desde la propia África. Es en Angola y en las islas de Cabo Verde, donde los portugueses y españoles crean campos de concentración para tener ahí a los negros, que luego van a llevar a América a vender como esclavos, ¿no? Y entonces en esos campos ya hay unas rebeliones que se producen de gente contra esa esclavitud. Esas personas, cuando llegan a América, llegan a Ecuador, a Bolivia, a Chile, a Argentina, a México, continúan con esa conciencia revolucionaria, ¿no? Igual que las personas que después de la Guerra Civil Española huyen a América, allí en América continúan luchando por sus principios, igual que luchaban en España. Pues aquí pasa igual. La gente que es secuestrada y llevada a África continúa con esa conciencia de liberación y de lucha, pero a eso se le añade una conciencia de unidad. La unidad política, que supone que tribus y etnias, como los Fang, los Zulús, los Yoruba, los Fula, convergen en una estrategia política de unidad, que es el quilombo, que es el palenque y que es el cimarronaje. Y por tanto es la primera experiencia de panafricanismo exitosa, que son los palenques. El primero de ellos fue el palenque de San Basilio, en Colombia, que todavía existe. Los africanos, aunque no salga en National Geographic y en esos documentales que echan sobre América Latina, ni en la Casa de América de Madrid se hable de ello, crearon el 50% de las ciudades que hay en América. Muchas de las ciudades que hay en América fueron asentamientos de negros huidos que luego se han convertido en ciudades. Una de ellas es el palenque de San Basilio. El más famoso es Salvador de Bahía, el palenque de Palmares, pero hay muchos otros más, ¿no? Estos africanos que viven en plantaciones, porque hay una economía capitalista, hay una economía de explotación, que son las grandes haciendas, donde saca el azúcar, el ron,
el algodón y todo esto. ¿Por qué? Para que España tuviera el siglo de oro, por los grandes escritores que tuvo, los grandes artistas que hay en la Pinacoteca de aquí del Museo del Prado, es porque había gente que trabajaba explotada y esos eran los negros. O sea, no puedes tener un espacio tan grande como ese de prosperidad cultural e intelectual, el más grande que ha tenido España, casi el siglo de oro, es porque había un imperio que tenía a los negros esclavizados. Y son los que trabajaban, la mano de obra que producía. Y eso no lo digo solo yo, la propia literatura clásica española, si ustedes quieren acercarse a ella, viene muy bien. El Lazarillo de Tormes, el celoso extremeño, el propio Cervantes, bueno, Góngora, Quevedo, todos hablan de esas cosas. Desgraciadamente los investigadores no quieren, leen un libro de Cervantes y ignoran el Coloquio de los Perros y hablan de cosas que hay como un interés en ignorar esa parte de la historia porque nos duele y nos hace ver que no somos tan buenos como creemos, ¿no? De hecho, uno de mis maestros en el periodismo, que es Pedro J. Ramírez, escribió un libro sobre la Revolución Francesa e ignoró completamente la Revolución de Haití. Y no se puede hablar de la Revolución Francesa sin Haití. Y estamos hablando de alguien que tiene, se supone que ha viajado, que es leído, que es un maestro, ¿no? Pero, sin embargo, lo vio totalmente. Y este tipo de obviedades no son casuales, tienen que ver con la mirada que queremos presentar al mundo de lo que somos nosotros, ¿vale? Sin embargo, Góngora, pero sobre todo Quevedo, tiene textos muy buenos insultando a sus enemigos de la época, comparándolo con los negros que hacen bulla en Sevilla y que son no sé qué. Bueno, es decir, eso deja claro que en España siempre hubo una población negra y no solamente siempre hubo, está en la base de lo que ha sido el progreso y el imperio de España, ¿no? Tal y como dice la PNL de las Cortes Españolas en el año 2010. Producto de estos movimientos que antes he contado, surgieron ya luego los movimientos que llaman pannegristas, que son estos movimientos que tienden a unir a los diferentes grupos étnicos para generar los quilombos. Los quilombos fueron realmente los quilombos la base del claudicamiento del Imperio Español, en la que la gente huía de las plantaciones en Ecuador, en Perú, aunque no haya películas de esclavitud de España, solamente las hay de Estados Unidos. Entonces eso lleva una falsa conciencia a los chicos, a los estudiantes españoles de que España y Portugal, o sea, de que no hemos tenido nada que ver eso, que eso es algo de los americanos y los negros vienen en patera, ¿no? Eso es un poco la idea a pesar de los años, casi 40 años de democracia, ni Almodóvar, ninguno de los grandes cineastas españoles ha atrevido a hacer películas sobre la esclavitud negra, cuando el Imperio Español, que dio cosas muy buenas al mundo, creó una civilización, que es la hispanidad, que hablan 500 millones de personas la lengua española, y sin embargo, cuando se trata de reconocer la base de quién sostenía ese imperio, que eran los negros que trabajaban en Cartagena de Indias, entonces los cineastas y los escritores los remiten a Estados Unidos, ¿no? Siempre nos hablan de Estados Unidos, con lo cual es muy en el caso de California, que proviene del nombre de una de las deidades africanas que había en España. Y muchas de las referencias que hay en Estados Unidos y en el mundo provienen del mundo negro español. Peret, por ejemplo, que fue el inventor de la rumba, lo expresa claramente. Peret dice: soy un gitano que canto música de negros, pues como Nino Bravo, como también hacía Miguel Ríos. Cuando se acaba la transición, todo eso se esconde y los blancos se convierten en blancos. Y los negros quedan fuera de la historia. Entonces, por eso estos cursos son muy importantes hacerlos, porque nos remiten realmente a lo que somos. El pannegrismo lo que hace básicamente es conectar la afinidad de los movimientos, es decir, hubo grupos étnicos o tribus como los Yoruba que tuvieron una preeminencia en la parte espiritual. Pero, por ejemplo, en Cuba, los Fula, que eran musulmanes, hicieron levantamientos grandes en
en Cuba contra la esclavitud, y hoy en día en el habla del español cubano la palabra fula se ha quedado como sinónimo de rebelde, igual que quilombo en Argentina de rebeldía, ¿vale? Entonces el panegrismo lo que hace es generar una conciencia, sobre todo a partir de previa a la guerra de Estados Unidos, donde el movimiento negro comienza a tener una conciencia de desarrollar una conciencia de unidad que nunca se rompió, ¿no? Es decir, la violencia y la agresión lo que hace más es generar esos vínculos de unidad, y sobre todo la violencia se genera también con movimientos revolucionarios armados que comienzan a tener fuerza en todo el continente americano, no solamente en Estados Unidos. Recordar que en Cuba el partido de la gente de color, que fue fundado por Stenoz y otra gente, era un movimiento armado que venía de los mambises y que evolucionó a un partido político a partir de 1909, y después fue aniquilado totalmente después de la guerra por los catalanes, que eran los grandes esclavistas hacendados en Cuba, y también los vascos, que eran los grandes, digamos, beneficiarios del esclavismo español hasta 1958, que en Guinea Ecuatorial se abole el patronato indígena. Es una institución que tenéis que buscar, la última institución esclavista, que casualmente lo abole la Falange española, y no la Iglesia, ¿no? Es muy importante que tengáis en cuenta eso. Hablo de 1959, hace 2 días, no es algo de pasado, ¿no? Todo lo que va a ser el pannegrismo nos va a llevar a un que se llama el movimiento Pacto Israel, de Marcus Garvey. En algunas películas habréis visto de eso. El movimiento Pacto África es el momento por el cual los negros tienen claro que quieren volver a África, una vuelta espiritual, física, cultural, y comienza Delany, sobre todo, Crumel y otros de los líderes comienzan a tener relación con África, y surge Liberia como parte de estos movimientos emancipatorios que surgen en la misma época. Es la época en que surge el sionismo en Suiza, con el periodista que convoca a los judíos, la época que surgen muchos movimientos como los movimientos irlandeses, como otros movimientos, y los negros surge el socialismo, surgen los anarquistas, surgen los movimientos socialistas, y los negros, su expresión va a ser el panafricanismo, y van a encontrar en Liberia el espío desde el cual los negros pueden volver a África, porque el contacto con los europeos es un contacto que genera no solamente violencia, sino también subalternidad. Y esa relación de subalternidad se va a ver en que el terrorismo, surgen grupos terroristas como el Ku Klux Klan, pero surgen también esos mismos grupos en Argentina, con el señor que se llama Sarmiento, en Perú, en Chile, en Brasil, en toda América Latina surgen esos mismos grupos. Lo que pasa es que los historiadores hispanos no lo han documentado, ni los cineastas, pero el Ku Klux Klan no era algo solo de Estados Unidos. El Ku Klux Klan consigue erradicar a los negros del sur para que no tengan poder político, cuyas consecuencias es lo que pasa en Missouri, donde hay una mayoría negra, pero la policía, los gobernadores, los alcaldes son blancos. Eso se generó en esa época, ¿vale? Pero esa misma situación ocurre en Cuba, donde la población negra es mayoritaria, pero en el Partido Comunista o en la dirección no hay. En las embajadas, en Casa América, en la CEGIP, en cualquier institución hispanoamericana no hay negros. Eso se generó en esa época, a partir de ese terror, para presentar luego una imagen que eso es muy presente, pero tiene su génesis en el hecho de que Liberia, por un lado, y Sierra Leona se consiguen como espacios para que el movimiento Back to Africa tiene fuerza. Es un movimiento que comienza a generarse también a partir de los movimientos religiosos, porque los movimientos religiosos de corte protestante son los que podían viajar a África, y a través de ello muchos negros líderes se hacen curas, como Nat Turner, como Malcolm X, como Martin Luther King. Todos estos movimientos, todos estos líderes vais a ver que son líderes que luego son, pastores, porque era la forma de regresar a África, porque eran las organizaciones religiosas que por un lado tenían los medios y podían, a partir de la conferencia de Berlín sobre todo, tenían la posibilidad de llegar a Liberia. Estados Unidos obtiene Liberia como una semicolonia, luego le declara formalmente la independencia y permite que sea el espacio donde los negros puedan ir a Liberia. No solamente a Liberia, también los negros que salieron de América, no solamente de Estados Unidos, sino de todo el continente americano, llegaron también a ciudades
y como Libreville, que es una ciudad de Gabón, que fue fundada por los regresados esclavos, antiguos esclavizados, de América, en Gabón, y significa ciudad libre, Libreville, como también lo es Freetown, en Sierra Leona. Y Liberia por el nombre lo dice claramente, ¿no? Es decir, y en ese contexto el panafricanismo va a tener un impulso muy fuerte, porque a mitad del siglo XIX, cuando Carlos Marx convoca una conferencia en Londres de trabajadores y demás, pues algunos de estos negros del Caribe acuden a esta conferencia, y cuando regresan al Caribe crean el periódico The Pan-African. Este periódico, que a partir de entonces los cimarrones van a pasar a llamarse panafricanistas. Ese es a partir de este periódico que empieza a tener fuerza y demás, ¿no? El 80% de los periódicos de izquierda, socialistas, anarquistas y comunistas de la Argentina fueron fundados por negros. La mayoría eran gente negra que pensaba que el socialismo iba a ser la redención de la nueva patria, el nuevo movimiento, porque el racismo en Argentina, en Chile, en Ecuador, no tanto el racismo, digamos, mejor dicho, otro concepto que hay que apuntar, que es el concepto de la supremacía blanca y el eurocentrismo. La construcción de los países americanos como un reflejo de Europa implicaba automáticamente genocidios de indios y de negros, y eso se llevó a cabo en esa época de la eugenesia. Alemania tenía campos de concentración en Namibia, y lo que va a pasar en Europa en la Segunda Guerra Mundial con los campos de concentración nazi, con los judíos, no es más que el resultado de la puesta en práctica de todo eso en Europa. Pero eso ya venía pasando en Namibia, venía pasando en Ecuador, en Chile, en Perú, venía siendo algo muy habitual en toda África, en Kenia con los Mau Mau, simplemente que esta vez pues lo traen a Europa y se lo aplican a una población europea que eran los judíos. Por tanto, también es uno de los grandes problemas que tiene la academia cuando hablan de los genocidios, y empiezan siempre a partir del genocidio de la Segunda Guerra Mundial, como si la historia previa no hubiese existido, como si Joseph Mengele no hubiese estado destinado a Namibia, como si los jerarcas nazis no hubiesen venido del Camerún, en fin, toda esta historia que tiene que ver con nosotros. De hecho, el primero de las víctimas, una de las primeras víctimas que mató ETA, que fue Melitón Manzanas, había sido un colaborador de la Gestapo. Había estado torturando a los soldados negros de Camerún y de África y de Afroamérica, que eran detenidos por los alemanes en Francia. Y eso está súper documentado por los propios archivos de Carro Blanco, que se encargaba de tener toda esa información de todo lo que después se hizo, ¿no? Volviendo a Marcus Garvey, a finales del siglo XIX, el movimiento, el movimiento panafricanista va a tener dos referentes importantes. En Estados Unidos, uno de ellos va a ser T. Booker T. Washington, cuyo libro podéis encontrar, que se llama Up to Slavery, en español lo titularon Mi vida de negro. Ese libro estuvo prohibido por el general Sáenz de Villegas en Guinea Ecuatorial por ser un libro comunista. Pero cuando T. Booker T. Washington era lo más capitalista negro que ha habido en la historia, ¿no? Simplemente, era prohibido en la época de Franco. T. Booker T. Washington va a ser un referente de lo que sería la derecha negra, en el sentido de que va a tener una conciencia comunitaria. Es decir, en el movimiento negro hay dos tendencias. Hay los que creen que hay que integrarse con los blancos y ser más comunista que Lenin, más musulmán que Bin Laden, más cristiano que el Papa, y luego están los que creen que no, lo que hay que hacer es generar instituciones comunitarias que permitan un empoderamiento comunitario. Es decir, que el racismo para el Black Power no es un problema. El racismo, lo que es un problema es que los negros no tienen los medios, digamos, instrumentos, los mecanismos para que ese racismo no les afecte. Entonces, T. Booker T. Washington, a partir de esa idea, va a comprar su libertad. Era un esclavo que compra su libertad y se convierte en el líder negro porque consigue crear una universidad, la primera universidad negra, donde se enseñan solamente carreras técnicas, ¿vale? Como
electricista, ingenieros, pero siempre cosas que los negros van a necesitar, porque si los negros para arreglar la luz de su casa tienen que llamar a un blanco, entonces están perdidos. Entonces se crea electricistas, albañiles, digamos, enfermeras, cosas de este tipo, que esa es la conciencia, y al mismo tiempo está en un contexto del apartheid, ¿no? De Jim Crow, que es el apartheid, con lo cual los negros durante el apartheid van a tener las posibilidades económicas mucho más fuertes. ¿Por qué? Porque la inversión que T. Booker T. Washington genera en la comunidad negra, es decir, primero le dice al presidente de Estados Unidos que si sigue impulsando la inmigración blanca, porque tanto en Estados Unidos como en Cuba, como en estos países, los europeos a principios del siglo generan una inmigración blanca para blanquear el país. Traen gente de gallegos de España, de Cuba, catalanes, italianos, rusos, judíos, traen gente blanca para que la sociedad esté blanquizada. Entonces, lo que hace T. Booker T. Washington es visitar la Casa Blanca y decirle al presidente que si sigue haciendo eso, porque esos inmigrantes italianos llegan y se hacen con el trabajo y los negros siguen en la pobreza. Lo mismo que pasa ahora con Amazon. Amazon va a zonas de Estados Unidos y contrata a los blancos, y los negros que llevan ahí toda la vida no tienen trabajo, y los blancos que emigran de Europa al día siguiente con el sueño americano tienen trabajo. Eso ya pasaba siempre. Entonces lo que le dice T. Booker T. al presidente es que si eso sigue sucediendo, los negros se van a hacer comunistas. Y ante el miedo del comunismo, el presidente genera un proyecto de empoderamiento laboral a los negros. Es decir, ya entramos en la Guerra Fría, que va a condicionar las cuestiones del panafricanismo. Este tema de T. Booker T. Washington va a ser muy importante porque él va a generar dentro de la comunidad negra un espacio, digamos, negro, conservador, económico, de propietarios y muy independientes a los blancos. ¿Por qué? Porque la conciencia del Black Power es que los negros sufren el racismo porque dependen de los blancos. Las organizaciones negras en España son pobres porque el Estado español genera ONGs blancas a las que financia y empobrece a las ONGs negras. Entonces los negros tienen que buscar dinero ¿dónde? En Gaddafi, en Farrakhan, en la Embajada de Israel, la Embajada de Estados Unidos, para no depender de las administraciones españolas, porque las administraciones españolas tienen ya a la Cruz Roja, a la MPDL, toda esa batería de ONGs que tienen, que son parte de su imaginario, de su narrativa, de su relato de salvación de los antiguos misioneros, y que ahora son laicos, pero siguen siendo los mismos misioneros. Es decir, la población negras de Bilbao y San Francisco, los chavales están en el Latin King, en Madrid, en Barcelona, mientras estas mujeres que acceden mediante el feminismo a la política, tienen a sus hijos en grandes universidades cuidados, y en su casa está limpiada por estas negras que tienen a sus hijos en el Latin King. Eso ya se daba en esa misma época, ya se daba en el siglo XVII, en el siglo XIX, en el siglo XX. Entonces, el Black Power lo que dice es que no, el racismo no es, no queremos integrarnos a los blancos, no queremos ser parte de la sociedad, preferimos tener los medios para que no nos hagan daño, ¿vale? Porque si el Estado español o la administración del gobierno canario financiara las organizaciones negras como hace con las blancas, pues no haría falta que hicieran informes sobre racismo, sobre inmigración, pero necesitan empobrecerlas para que luego puedan estudiarlas. Y eso es lo mismo que pasaba en Estados Unidos, en Chile, en Perú, es la misma estructura. Primero las empobrecen, los nazis lo hacían con los judíos en Alemania, primero llegaban a los judíos y luego se ponían a estudiarlas, y en ese estudio determinaban que ya eran peligrosos, molestos y había que integrarlos. Marcus Garvey es el referente más importante que viene a romper con esta cultura de integración. Marcus Garvey nació en Jamaica, en el entorno de una familia ganesa, Akan, de origen Akan. Su madre era una mujer vinculada a la religiosidad africana, y él es periodista, impretor, sindicalista. Marcus Garvey llega a Kingston. Él nació en Banán, en el mismo pueblo que nació Bob Marley, en las montañas, en una población cimarrona. Es muy importante tener en cuenta que en el mundo latino
hay dos tipos de negros. Los negros que han sido socializados en la esclavitud y los negros que vivieron en cimarronaje sin presencia de los blancos, prácticamente. Y que a partir de los años 20 o 30 pues bajan a las ciudades y conocen y se relacionan con los blancos, ¿no? Entonces esas dos tendencias también las hay en África, también las hay en Europa, ¿no? Hay esas dos tendencias que es producto de esa doble realidad, ¿no? Marcus Garvey es una de esas familias de cimarrones quien va a crear la UNIA, Universal Negro Employment Association, y si queréis leer sobre Marcus Garvey podéis leer Garvey and the Garveyism, que escribió su esposa, Amy Jacques, o, por ejemplo, Filosofía de Opiniones, también podéis leerlo, o escuchar cualquier disco de Bob Marley, cualquier disco de reggae, cualquier disco de rap, siempre aparecen referenciados Marcus Garvey, Malcolm X, todos aparecen en todos estos músicos, aparecen siempre en esto. Marcus Garvey va a ser la continuidad de lo que es el cimarronaje, y él va a plantear de una forma fáctica el regreso, el empoderamiento político, el regreso a África a nivel cultural, a nivel político, y el Black Power, el poder negro. Él va a crear una asociación, una organización, y va a generar una conciencia africana, creando una institución y también creando diferentes instituciones. Va a crear una compañía naviera. Fijaros que en el año 1920, cuando Marcus Garvey creó el Black Star Line, el nombre Black Star Line es porque White Star Line era la compañía que fletaba el Titanic, que no permitía viajar a los negros. En las películas de DiCaprio eso no aparece, pero para que lo sepáis, ¿no? Entonces Marcus Garvey crea una compañía que se llama Black Star Line. Y Black Star Line, fijaros, en aquella época, hoy día que los estados africanos, como Guinea, como Camerún, como Senegal, tienen poder económico, no tienen compañías aéreas propias, navieras. Y Marcus Garvey consiguió generar una compañía naviera propia que surcó los océanos llevando el mensaje del panafricanismo. Marcus Garvey va a empezar primero. Lo primero que hizo Marcus Garvey fue cuando él se implicó en el sindicalismo, él empezó como sindicalista en defensa de los impresores. Tiene que escapar del país porque lo iban a matar por una serie de situaciones sindicales. Voy rápido porque nos queda poco tiempo. Y lo que hace Marcus Garvey es viajar por todo el mundo para ver cómo es la condición de los africanos en el mundo. Los primeros países en los que viaja fueron Costa Rica, Ecuador, Venezuela, Brasil, Panamá, Cuba, y él recorre todo el mundo hispano porque él pensaba que las condiciones de los negros en el mundo hispano eran diferentes a las del mundo anglosajón. Y se encuentran que no, que son peores. Entonces, Marcus Garvey llega a Panamá, funda el periódico La Prensa, que todavía existe, si estáis en internet, laprensa.pm, todavía existe, es un periódico fundado por Marcus Garvey, y también en Costa Rica, crea un movimiento, y Marcus Garvey aprovecha el movimiento de los emigrantes caribeños que van a construir el Canal de Panamá. Ese es el vehículo principal de expansión del panafricanismo en esos años, al igual que en los años 90 fue el movimiento de la migración en España por los derechos de los papeles, de los sin papeles, que en el movimiento panafricanista crecimos en todo el Estado español hasta ser la organización hegemónica porque era el vehículo sobre el que se asentaban las luchas negras, ¿no? Pues Marcus Garvey hace lo mismo sobre los trabajadores del Canal de Panamá que venían de muchas partes del mundo, ¿no? La principal contribución de Marcus Garvey va a ser la afrocentricidad. La idea de África no como una concepción periférica, como es en la academia y en los conceptos en las televisiones y en los medios de comunicación, sino como el centro de la historia. Es decir, cualquier debate donde los negros o los africanos no sean el centro de la historia, no hay que participar en ese debate. Porque eso es un debate que ya está vendido, ¿vale? Entonces, yo recuerdo cuando en su día estaban fundando las asambleas de Podemos en Madrid y entonces llegaban los chicos blanquitos de la universidad, de la Complutense, a decir a los negros en Lavapiés y a los indios cómo tenían que hacer revolución. Claro, entonces los indios y los negros y los inmigrantes no participaban en esa asamblea porque se sentían en la periferia, se sentían doblemente colonizados por chavales privilegiados que habían tenido toda su vida becas Erasmus para viajar por el mundo, irse a Bolivia, irse por ahí y querían venir a enseñarnos a nosotros a medirnos los dientes, como dice Luis Alberto. Lo que Marcus Garvey también genera es la conciencia del internacionalismo africano,
Marcus Garvey tiene relaciones con Sandino, tiene relaciones con Mao Zedong, tiene relaciones con un montón de libertadores. El propio Ho Chi Minh había sido parte, cuando estuvo en Estados Unidos, había asistido a los mítines de la UNIA, y sobre todo los estudiantes africanos como Nkrumah, que se vinculan a la UNIA y generan una conciencia internacional panafricanista. Esta conciencia internacional panafricanista, en el ámbito de lo espiritual, se traduce en el movimiento Rastafari. En el ámbito de lo estrictamente internacionalista, es los negros que van como, miles de ellos que van como voluntarios a luchar en Etiopía contra Mussolini, contra el fascismo de Mussolini, y en España contra Franco. Entonces, en la Guerra Civil Española vienen muchos internacionalistas afroamericanos guiados por esta conciencia del internacionalismo, unos hacia la referencia del emperador Haile Selassie y de lo que es toda la historia de Etiopía, es el único país africano que no había sido colonizado, y otros llevados por la conciencia internacionalista de Oliver y todos estos movimientos que vienen a España y a Europa contra el fascismo. Y en la Segunda Guerra Mundial van a venir de Senegal, de Mali, de toda África, a luchar también en Europa, y son los soldados africanos y los republicanos españoles los que liberan París de los nazis. Sin embargo, De Gaulle, en el desfile posterior, impide que tanto los españoles como los negros desfilen, para que Europa no vean que han sido los negros y los españoles los que han liberado de los nazis, ¿no? Eso también está documentado, hay muchas documentación sobre eso. Podéis buscar a Ousmane Sembène, que es un cineasta senegalés, pero también hay propios europeos blancos que han escrito sobre el tema. Pero año tras año, cuando se celebra el 14 de julio el desfile, los periodistas españoles siguen repitiendo en la televisión mentiras, porque los propios alemanes y Hitler lo dijeron, que han sido unos negros de mierda, perdón por la expresión, los que nos han desarmado en París con unos españoles republicanos. Y eso está documentado y está allí bastante, ¿no? Como ya estamos terminando, Marcus Garvey genera en los africanos la conciencia de liberación africana y lleva el panafricanismo a África a través de Kwame Nkrumah, la conferencia de Manchester de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Mundial va a ser determinante para que el panafricanismo vuelva a suelo africano, y crea actores africanos como Amilcar Cabral, como Patrice Lumumba, como tanta gente que surgen después, Sékou Touré, que son convocados por Kwame Nkrumah en el año 58 en Ghana, en la conferencia de Accra, donde se financia Patrice Lumumba. El MNC, Movimiento Nacional Congoleño, fue financiado por Ghana, Amílcar Cabral, incluso el Movimiento de Liberación de Guinea Ecuatorial, Molifuge, entonces colonia española, también estuvo presente allí en esa conferencia a través de la figura de Alfonso Yonayo y el propio Atanasio Ndong. O sea, el panafricanismo sigue siendo el instrumento referencial ideológico y político y movimiento social que generó la libertad de los estados africanos, pero también el panafricanismo. Hay un panafricanismo de los pueblos, que son esas dos corrientes políticas que existen dentro del panafricanismo y que hoy en día permitió el movimiento de reparación. La conferencia de Durban, de la cual antes ha hablado Emba al presentar, tuvo éxito porque detrás estaban las fuerzas panafricanistas y las fuerzas indígenas, ¿no? De pueblos originarios de América Latina, pero el movimiento panafricanista fue el que obligó a Mandela a convocar esta conferencia, y el movimiento panafricanista también fue la que generó un combate durante muchos años, décadas, en solitario contra la apartheid, cuando en España el gobierno de Felipe González, el gobierno de Arias Navarro y el gobierno de Suárez decían que Mandela era un terrorista y que por tanto no tenían por qué luchar. La Amnistía Internacional decía lo mismo, cosa que hoy en día, bueno, los blancos tenéis la suerte de que podéis siempre mimetizaros y camaleanizaros en los contextos. Entonces, los que ayer eran franquistas hoy son superdemócratas. Los que eran torturadores hoy son premios de la... O sea, todo eso se ha producido en poco tiempo. Los que decían que mantuvieron la relación con el apartheid en España, hay muchos recuerdos de prensa, si queréis buscarlo, hay el periódico Sol, el periódico el ABC, ¿cómo se llama? El Alcázar, todos esos periódicos que había en la transición española, donde viene bien documentado, y algunas de esas personas hoy en día son personajes
que están en el proceso en Cataluña pidiendo la separación de España y son los más progres y eran los más racistas que había en la transición, ¿no? Y muchos de ellos son gente de súper izquierdosa, vamos, gente de una, que hoy en día, vamos, si los ves, parecen los más feministas, pero sin embargo los que sí tenemos un poco de memoria de cómo fue la transición española para los negros, pues claro, cuando vemos a estas personas por la televisión hablando de esto, pues uno dice, joder, ¿cómo ha cambiado la gente? Sin embargo, los negros no tuvieron la oportunidad de hacer ese cambio porque la mayoría de los negros que habían sido socializados en Falange Española o en Acción Católica o en esos movimientos, pues los negros quedaron marginados del proceso de transición y los blancos que habían sido fascistas clarísimos se convirtieron en gente del trotskistas, PSOE, independentistas, bueno, y se hicieron, bueno, un poco en lo que fue la transición, ¿no? Donde la gente se convirtió de repente bueno, en otra cosa. Y Arcelín, Alfonso Arcelín, bajando ya a esto, Arcelín fue, digamos, un continuador de un proceso de lucha, era un socialista, un militante del Partido Socialista, un dirigente del Partido Socialista que entendió que ese cambio no podía ser tan explícito y producto de la lucha que hizo Arcelín, pero previamente los hijos de estos africanos fundaron en el año 90 el Partido de las Panteras Negras, que surge como respuesta a la impunidad que tenía el terrorismo y cómo los padres de estos terroristas de repente se hacían demócratas, eran policías, eran jueces, y claro, hasta que los terroristas comienzan a matar a los blancos y es cuando la gente se da cuenta de que hay un terrorismo racista. Mataron a Ricardo Rodríguez, mataron a Guillem Agulló, mataron a muchos jóvenes blancos, pero nosotros los negros ya llevábamos sufriendo eso toda la vida. Entonces, cuando eso sucede en los blancos, esos mismos que ya tienen el poder tras la muerte de Franco y el juancarlismo, deciden que eso no está bien. Bueno, yo creo que voy a terminar agradeciendo a todos los que habéis estado escuchando porque el tiempo se me ha acabado y solamente decir en relación al racismo que el racismo no es una preocupación de los panafricanistas ni del poder negro. Los panafricanistas preferimos tener poder a combatir el racismo porque el racismo es la ideología de los colonialistas y los negros no es nuestra... Por ejemplo, los panafricanistas, hay movimientos negros cuya única opción de lucha es luchar contra el racismo o que tienen el pelo afro o no sé, cosas así, que están bien para mucha gente, pero nosotros preferimos es generar estructura, poder negro y porque a partir de ese poder negro evitas que la acción del racismo repercuta en nosotros. Muchísimas gracias por escucharme y ahora si hay debate pues estaremos a disposición de todos. Uhuru. Uhuru, muchas gracias. Avui, pues dado que tenemos poco tiempo, yo voy a intentar hacer solo algunas pinceladas más a nivel teórico. Decir en primer lugar que Avui ha dado muchísimos datos, ¿no? Es decir, el panafricanismo tiene una teoría política que es resultado de una práctica política. Lo que Avui decía es una práctica política. Históricamente, para liberar a los negros y a las personas africanas de la esclavitud, del colonialismo, del apartheid y del neocolonialismo actual, cuya consecuencia más directa es la migración forzada y masiva que estamos viendo. Entonces, a partir de la sistematización de esa experiencia, se crea la teoría política panafricanista. Entonces, esa teoría política panafricanista, por ejemplo, ustedes seguramente han oído hablar de la distinción que hace Malcolm X en uno de sus discursos sobre cómo había, durante la época de las plantaciones, un negro de la casa y un negro del campo. Cuando eso es leer una experiencia política que hemos tenido. Igual que cuando Cieler James, que era también un teórico y un militante panafricanista, ¿vale? Habla de la cuestión de cuando escribe Los Jacobinos Negros. En Los Jacobinos Negros, la revolución de Haití es una experiencia política. Para nosotros poder generar teoría política, la hacemos en base a nuestra experiencia política. Muchas veces las proyecciones, o sea,
hay también teoría prospectiva, pero sobre todo el panafricanismo sobre todo hace teoría de las prácticas políticas que ha hecho, ¿no? que ha puesto en marcha. Vale, entonces desde ese punto de vista hay, como decía Bui, el panafricanismo parte de una experiencia concreta, ¿no? Y esa experiencia, por ejemplo, está muy documentada en el propio C.L.R. James, en Du Bois, por ejemplo, en Las almas del pueblo negro, The Souls of Black Folks, igual que en Fanon, ya más a nivel de documentación de la parte que tiene que ver con la alienación del negro, es decir, cuál es la condición del negro dentro de la sociedad blanca. Es una condición de muerte, una condición de esclavitud, una condición de colonialismo, ya sea de externo que interno, como es en los Estados Unidos, y también de alienación, de salir de sí mismo, de tener los horizontes de la blanquitud como objetivo, como teleología, como algo que hay que alcanzar, ¿vale? Que es, de alguna manera, un resumen muy, muy rápido de lo que es Pieles negras, máscaras blancas. Uno de los elementos más importantes que pone el panafricanismo, y esto también es en relación a la lucha contra el racismo, es la cuestión de la conciencia negra. La conciencia negra se puede entender también como afrocentrismo, la conciencia negra se puede entender también como nacionalismo negro, la conciencia negra se puede entender también como fundamentalismo negro. La base de todas esas teorías es Marcus Garvey, como decía Abu antes. Es decir, Marcus Garvey es el primero, antes que los decoloniales, en poner la raza en el centro. Es decir, race first es una teoría garveyista que más tarde, en los años 60, desarrollaría el profesor Tony Martin de la Wellesley University. Entonces, ¿qué significa race first? Significa que Marcus Garvey entiende que a los negros, la violencia que sufren los negros es sobre una base racial, es decir, no es una base de que son pobres, que aquí en España últimamente se habla de aporofobia, que se habla de aporofobia, ¿no? Sino porque son negros, porque hay una estructura racial, porque hay una construcción histórica de raza que los pone ahí en ese lugar que es el que se merece, pues ser esclavizado, tirado al mar, segregado a través de Jim Crow, a través de toda la violencia de los distintos apartheids. Por lo tanto, en ese poner la raza en el centro implica también construir un movimiento de contestación de ese racismo desde la raza, es decir, desde una organización negra que asuma postulados desde la condición negra, desde la cultura africana, ¿vale? Otros aportes importantes a esta parte del nacionalismo negro y de la conciencia negra es, por ejemplo, el psicólogo Amos Wilson. Amos Wilson defiende, por ejemplo, que sin conciencia, es decir, no hay mundo, que es decir, a través de nuestra conciencia es como, es decir, nuestra conciencia es la que pare el mundo que nosotros conocemos. Por lo tanto, lo que los negros necesitan es poner todos los elementos de la conciencia de su yo colectivo al servicio de sus intereses, ¿vale? Por lo tanto, van a hacer lo político negro, es decir, cuáles son los intereses de los negros. Esos intereses tienen que estar pensados desde la subjetividad negra, es decir, desde la cultura africana, ¿vale? Desde el rechazo radical del colonialismo. Otro elemento, otro aporte importante en esto es el que hace, por ejemplo, Steve Biko con el tema de la conciencia negra, Black Consciousness. Steve Biko
determina que la conciencia negra está formada por tres partes. La primera parte es la conciencia de estar orgulloso de ser negro, de ser una persona negra. Esto también lo desarrolló Marcus Garvey, es decir, de race confidence, es decir, es estar orgulloso de ser negro. ¿Vale? Todos esos movimientos que más tarde van a nacer como Black is Beautiful, es decir, todos esos movimientos culturales, el Harlem Renaissance, ¿vale? Todos esos movimientos beben del garveyismo, porque el garveyismo es la primera teoría política que sitúa la cuestión negra en el centro, la cuestión de la raza en el centro y la cuestión de la construcción de un movimiento que lucha con base racial, desde la condición de raza. ¿Vale? Por lo tanto, Steve Biko, aparte del tema de estar orgulloso de ser negro, habla también del desarrollo de una economía negra, es decir, del trabajo comunitario para empoderar a la comunidad. ¿Vale? La tercera parte de la conciencia negra está formada por, es decir, Steve Biko en I Write What I Like, que ese es su libro central, que fue una recogida de una serie de discursos y de escritos que él fue realizando a lo largo de su vida. ¿Vale? Steve Biko dice que la conciencia del blanco es la conciencia es decir, es su buena conciencia sobre la barbarie que está aplicando contra los negros. ¿Vale? En esto consiste la conciencia del blanco. Por lo tanto, la conciencia negra debe consistir en rechazar de facto esa buena conciencia del blanco, es decir, rechazar el colonialismo y el racismo. Por lo tanto, no puede haber conciencia negra desde no rechazar eso. Por eso muchas veces vemos ahora mismo una cierta confusión en torno al sujeto político negro, que parece que los negros, para lo que nos hemos politizado, para lo que hemos creado estructuras políticas, es para tener democracia. Es decir, no es que nosotros no queramos democracia. Kwame Nkrumah dijo que freedom first. Es decir, si nuestra libertad nace de la negación, de la lucha contra el colonialismo, de alguna manera las estructuras políticas y nuestros horizontes políticos tienen que basarse en esa lucha continua contra el colonialismo, porque en el momento en que nos olvidamos de que ese era el elemento principal de nuestra lucha y de nuestra conciencia política, nos convertimos en estados neocoloniales, utilizados por Occidente, España también, decirlo, para servir a los intereses de la blanquitud. Ahora voy a hacer un salto muy rápido para hablar de todo el tema del antirracismo político. Vale. Bueno, al lado de la teoría del race first, que es la estableció Marcus Garvey en los años 20 del siglo XX, que retomó Tony Martin en los años 60, en los años 30, Du Bois también declara que, es decir, dice, es decir, el problema central del siglo XX, Du Bois también fue un gran panafricanista, un gran teórico panafricanista, el problema del siglo XX va a ser el problema del color, de la raza, the color line, the problem of the color line. Por lo tanto, antes, porque es importante señalar esto, ¿no?, de que ahora mismo parece que Quijano ha puesto en moda la centralidad de la raza, cuando no, pues es decir, tanto Du Bois como Marcus Garvey ya lo habían teorizado antes, de que la centralidad de la lucha de la liberación, y eso que Du Bois no teorizaba desde el mismo lugar que Marcus Garvey. Du Bois no era un nacionalista negro, era un, digamos, humanista, pero aún así él también consideraba que es decir, la cuestión de la raza era innegable, irreducible. Es decir, no se podía obviar en el siglo XX. Con decir en el siglo XX, decidir también en lo que sigue después del siglo XX. Por tanto, la continuidad de las estructuras basadas en el poder racial, en el dominio a través de la categoría de la raza, que es una manera muy rápida y muy burda de una manera de resumir la teoría decolonial, ya lo habían teorizado los panafricanistas.
Por eso es también importante, ahora que estamos hablando de antirracismo político, devolver la teoría de dónde viene. Es decir, la teoría del antirracismo político viene de todas esas estructuras de cómo los negros y las negras entendemos que para liberarnos, para luchar contra el racismo, tenemos que crear poder, tenemos que crear nuestras propias estructuras políticas, ¿vale? Por lo tanto, en 1966 fue un negro de Trinidad que se llamaba Stokely Carmichael entonces, y que finalmente pasó a llamarse Kwame Ture, en honor a Kwame Nkrumah y a Sékou Touré, el que dijo en un discurso muy emblemático, que es el discurso del Black Power. Del momento, fíjense que Stokely Carmichael viene de la coordinación de estudiantes del movimiento de Martin Luther King, que era la no violencia. Sale de ahí con una conciencia superior y decide que no, que teníamos que buscar poder negro. Porque con el discurso de amor, todos somos humanos, hay que luchar contra el prejuicio, contra la discriminación, no nos entendían, no podíamos seguir luchando desde marcos morales. Es decir, dice concretamente, no puedes moverte, no puedes seguir moviéndote, por ejemplo, contra Lyndon Baines Johnson, porque es un hombre inmoral. Por tanto, lo que necesitas es generar estructuras políticas para poder imponer tu moralidad. Esto es lo que dice Stokely Carmichael. Y a partir de ahí se crea un nuevo tipo de antirracismo. Un antirracismo que entiende que, primero, las estructuras políticas, lo que va a salir después, como ha dicho Abui, del racismo institucional, es de todas esas teorizaciones que vienen del movimiento negro de los 60. De hecho, como consecuencia de este Black Power, se van a organizar directamente en el enfrentamiento directo. Es decir, los negros, una parte central de la teoría política panafricanista es la separación. Abui lo ha dicho antes. El encuentro, la convivencia entre los negros y los blancos nunca ha sido una convivencia igualitaria, por lo menos en el marco colonial del que estamos hablando y de la esclavitud. Por lo tanto, lo que tienen que hacer los negros para poder desarrollar su ontología humanista, ¿vale?, es separarse de los negros. Por esa separación empieza desde muy antes. El quilombo, del que Abui hablaba antes, es una manera de salir de la sociedad blanca e ir a establecer una sociedad libre en las montañas. El palenque, el cimarronaje, todas esas dinámicas lo que buscan es la separación. Por lo tanto, la teoría del Black Power que se genera a finales de los 60 y principios de los 70 va a generar enfrentamientos directos como fueron las estructuras de los Black Panthers, como fue también la lucha de Mama Winnie Madikizela en Sudáfrica, ella sola contra el apartheid. Es decir, cuando no puede haber separación, la violencia es directa. Entonces, adoptamos otro tipo de lucha, que es una guerra de guerrillas, que es lo que Winnie Mandela también teorizó. Por lo tanto, a nivel de lucha contra el racismo, lo que propone el panafricanismo es garantizar que las personas oprimidas pueden defenderse. Pero no es que el Estado vaya a hacerlo en algún momento, garantizar que las personas oprimidas pueden defenderse. No, las propias personas que sufren el racismo tienen que organizarse para defenderse del racismo. Si no pueden generar suficiente poder para defenderse del racismo, es decir, hasta que el Estado no se sienta retado frente a estas estructuras, no hay avances. Entonces, otra línea muy rápida de lo que propone el panafricanismo frente a la lucha contra el racismo es también la idea de reparación. La reparación no es solo la que tienen que hacer los blancos por la esclavitud, sino es que el poder regresar a África, por ejemplo, como defiende el doctor Antumito Asillé, el poder regresar a África, el poder recuperar sus nombres, lo que Abui decía antes de hablar de esto del Back to Africa, poder vivir la cultura africana y no vivir en una cultura donde se te considera un infrahumano, es una manera de reparar la conciencia africana
y también reparar la humanidad de los negros y de las negras. A eso se le puede sumar un aporte científico fundamental, que es el que aporta la condición de historicidad de los pueblos negros, que es toda la teoría egiptológica de Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop demuestra que efectivamente el Egipto de los faraones, es decir, Nubia, todas estas grandes civilizaciones que han dado el testigo a Grecia y a Roma, eran civilizaciones negras. Y además demuestra la unidad científica, es decir, científica y cultural de los pueblos africanos. Cómo las lenguas, es decir, cómo se relacionan las lenguas africanas con el Moduneter, por ejemplo, con la lengua del Egipto antiguo, cómo se relacionan con el Umbochi, cómo se relacionan con el Fang. Son trabajos que han seguido haciendo varios discípulos de Cheikh Anta Diop, como el profesor Teófilo Benga, como Gregoire Villogo. Por ahora puedo decir eso, porque no tenemos tampoco más tiempo. Entonces, si alguna pregunta, si hay... He dicho que voy a dejar una lista de bibliografía para que quien la necesite también pueda pedirle, pueda consultar. Muchas gracias, Daniel. A ver si nos queda tiempo para poder discutir un poco.